La preocupación por el crimen organizado vuelve a tomarse San Miguel. Luego de 2 semanas de la liberación del empresario ferretero, la noche de este lunes volvió a ocurrir un secuestro en la comuna, esta vez contra un joven de 19 años. Para el análisis nos acompaña Pilar Lizana, catedrática de la Universidad Adolfo Ibáñez y además experta en crimen organizado. Pilar, muchas gracias por darse el tiempo y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Pilar, ha habido 3 secuestros mediáticos en las últimas semanas. El país está conociendo un modo operandi que, según distintos reportes, va en aumento desde los últimos 10 años. ¿Qué factores han incidido en que se desarrolle esta modalidad en nuestro país? Mira, la verdad es que los secuestros se transforman en una forma alternativa para poder obtener recursos, muchas veces en mandos medios de las organizaciones criminales o también para organizaciones criminales que se dedican especialmente a los secuestros, como por ejemplo Los Pulpos, que es esta organización criminal peruana. Y lo que está sucediendo en Chile más bien tiene que ver con la consolidación del crimen organizado, que en un primer momento apareció con muchísima violencia reflejada en los indicadores de homicidio que saltaron el 2022, tuvimos la cifra más alta y la tasa más alta, y después de eso pareciera que el homicidio comienza a estabilizarse. Después de la estabilización del homicidio, que eso puede significar que existe un control territorial por parte de las bandas y ya no necesitan competir por mercados, vamos a empezar a ver otras figuras como las extorsiones y los secuestros, que de alguna manera se transforman en economías ilícitas en particular o en metodologías que permiten ya sea mantener ese control territorial o acceder a mayores recursos por parte de otros grupos que están ubicados en la estratificación de la agrupación criminal. Pilar, y considerando que incluso las instituciones desconocían este tipo de crímenes hace un par de años, ¿cómo considera que Chile se posiciona ante el aumento del crimen organizado, ante esta nueva modalidad del secuestro, o que no es nueva, pero en este país la estamos empezando a conocer? Mira, la verdad es que en la historia de Chile hemos tenido un secuestro que ha sido emblemático, que fue durante el siglo pasado, pero los secuestros que estamos viendo hoy día no tienen ninguna relación con lo que sucedió en ese caso. Hoy día estamos viendo secuestros que tienen que ver derechamente con actividades de crimen organizado, con obtener dinero. Y en ese sentido, en Chile nosotros tenemos ciertas personas que pueden transformarse en personas de interés para quienes se dedican a este delito, ya sea empresarios, tomadores de decisiones, alcaldes, políticos, que de alguna manera sean una oportunidad para poder ganar dinero, y eso es lo que vamos a empezar a ver y podríamos empezar a ver ahora, como sí sucedió en otros países, por ejemplo en los 90 en Colombia. Habiendo ya dibujado un perfil de víctima, respecto a la geografía, los últimos secuestros más mediáticos se han reportado en el sector poniente de la capital. ¿Por qué los grupos de delictivos estarían escogiendo estas zonas para poder operar? Mira, es que principalmente con las extorsiones pasó lo mismo. En un inicio, esto se ha dado primero entre bandas criminales, en sectores donde existe mayor control territorial por parte de bandas criminales, pero eso no significa que se va a quedar ubicado geográficamente en esa zona. Esto se va a ir expandiendo por distintas partes del país mientras ese negocio sea rentable. Hablando de la rentabilidad del negocio, aproximadamente, si tiene la información de cuánto ha sido lo que se tiende a pagar por rescate, si es que las policías están siendo capaces de interceptar estos secuestros, o si es que efectivamente las familias de las víctimas tienen que pagar lo que piden los secuestradores. Es que lo que pasa es que eso va a ser relativo dependiendo del grupo criminal del que se trate y del tipo de persona del que estemos hablando. Y la verdad es que con respecto a las capacidades institucionales, nosotros tenemos capacidades institucionales para negociar secuestro, pero en general la economía ilícita del secuestro no es tan sencilla porque necesita de una logística especial. Tú tienes que tener un lugar donde mantener a esa persona. Necesitas alimentar a esa persona necesita dormir, necesita de servicios básicos. Entonces, el secuestro es algo más bien complejo, necesitas montar toda una estructura.
Y para eso, poco a poco han aparecido lugares. En general, lo que hemos observado con respecto a esto tiene que ver con casas destinadas para mantener personas secuestradas en zonas alejadas. Y ahí el tema va a pasar por las capacidades que pueden existir en esa zona en particular, porque si estamos hablando de una, por ejemplo, comuna central en la región metropolitana, probablemente vamos a tener mayor acceso a presupuestos y a capacidades institucionales que si estamos hablando de una capacidad rural, de una comuna rural aislada, donde hay menos recursos y menos capacidades para hacer frente a estos nuevos delitos que están llegando al país. Proyectando el panorama futuro, ¿podríamos esperar que siga este aumento de secuestros? ¿Qué medidas creen que se debería tomar desde la política, desde las autoridades para poder frenar este aumento que se está viendo dentro de los últimos 10 años? El comportamiento que está teniendo los secuestros lo vamos a seguir observando, probablemente se mantenga levemente o algo en aumento durante el periodo que venga. Y todo va a depender de la estrategia que se diseñe para combatir el crimen organizado. Porque si se diseña una operación focalizada solamente en secuestro, no estamos abordando el fondo del problema, que es la actividad criminal que se está realizando y la organización que está detrás. Entonces, para poder abordar esto necesitamos una política integral para poder hacerse cargo tanto de este delito en particular como de las organizaciones que lo estén realizando para poder desarticularla y que esa desarticulación sea exitosa y se mantenga en el tiempo. Hablando de la eventual expansión de Santiago 1, ¿qué riesgos considera que podría tener el eventual ampliamiento de un penal de alta seguridad en la ciudad y por qué eso causa tanta preocupación tanto en las autoridades locales como en la comunidad de Santiago? Mira, la verdad es que las 3 cárceles que están ubicadas en el cuadrante de Pedro Montt, que es la expenitenciaría Santiago 1 y el Repas, en total tienen una capacidad para un poco más de 6.000 reos y hoy día tienen más de 13.000 internos. Entonces, lo que sucede con la ampliación de Santiago 1 es buscar descomprimir el problema de seguridad interno que se genera en esas cárceles. Porque si tú tienes cárceles con capacidad para 6.500 más o menos, pero tienes 13.000, entre 13.000 y 14.000, estás teniendo un problema de control de esa cárcel que considerando la calidad de presos que están llegando, extranjeros asociados a grupos de crimen organizado, las posibilidades de fugas masivas y de motines son bastante altas. Entonces, la ampliación de Santiago 1 lo que viene es hacerse cargo de esa gran cantidad de población que existe en recintos penitenciarios que no están capacitados para poder tenerlos a todos ellos ahí. Tampoco es que la sola ampliación vaya a venir a solucionar el problema, pero al menos te ayuda a descomprimir, te permite reubicar y segregar ese tipo de presos más peligrosos. Todo claro, Pilar. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por participar en Kilómetro Cero. Que esté muy bien, muchas gracias.